La siguiente es titulada Innovación y Transición Energética, a cargo del licenciado Efraín Villanueva Arcos. El licenciado Efraín Villanueva Arcos, dentro de sus trabajos realizados, pues bueno, como bien mencionó nuestro rector, es ex rector de nuestra universidad y estuvo a cargo del 1994 al 2002, ha sido secretario de gobierno, también ha sido director general de Energías Limpias en la Secretaría de Energía, ha sido secretario técnico del Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable. Actualmente es consultor y fue secretario de Ecología y Medio Ambiente del 2019 al 2022. Muchísimas gracias por estar con nosotros, licenciado Efraín. Pues muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto saludar a la doctora Paredes. Ella y yo coincidimos en la Secretaría de Energía, ella como directora general del EININ y a mí me tocó como director general de Energías Limpias. Pues muy bien, el título de mi presentación es Transición Energética e Innovación. Lo que yo voy a tratar de hacer fundamentalmente es hablar sobre el tema, pues uno de los temas creo yo más preocupantes que hoy nos acoge, que es el cambio climático, ¿no? Y las consecuencias que puede tener el cambio climático para todos. Este es un poco el contenido. ¿Por qué es necesario hablar de una transición energética en el contexto actual? Particularmente me voy a referir a un informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, conformado principalmente por los científicos más relevantes a nivel global, que se reúnen precisamente para producir sus reportes. Voy a hablar un poquito sobre cuáles son precisamente las recomendaciones de política pública y de ahí voy a tratar de ligarlo a los temas de la innovación, que creo que son los principales temas. Bueno, me parece que la pregunta que yo formulo aquí, de a quién le interesa la transición energética o la descarbonización de la economía, pues es un tema que justamente considero yo tiene especial relevancia en el contexto, sobre todo de países que venimos enfrentando en ciertas zonas más que en otras, el problema de alta contaminación, problemas que tienen que ver con un manejo inadecuado de los residuos, con un problema en lo general que tiene precisamente que resolver la sociedad, las empresas, los gobiernos y en este caso las propias instituciones de educación superior. Aquí yo les pongo algunos datos que son sumamente relevantes de lo que precisamente tiene algunos indicadores que nos da el propio informe del IPCC. Más de 6 millones de muertes debido a la calidad del aire, ¿no? Ese es un problema general, es un problema que tiene que ver con la manera como estamos aprovechando la energía, transformándola, etcétera. El costo económico de esta calidad del aire y lo que representa es muy alto. Ahí está el dato. Los indicadores de la Organización Mundial de la Salud para medir la calidad del aire ya no son partículas 10, son partículas 2.5. Y uno de los temas importantes de entre todos los temas que hay precisamente para medir estos problemas ambientales, pues es el tema del metano, ¿no? El metano que lo produce la agricultura, que lo produce los cambios de uso de suelo y creo yo que realmente si no atendemos con precisión estos temas, pues todo lo que nos platicó la doctora Paredes pues realmente de este futuro
para la humanidad, estos cambios, pues realmente pueden estar en riesgo, ¿no? Ese es, creo yo, el mensaje principal, ¿no? Por ejemplo, en este mapa ustedes pueden ver algo que yo considero importante. En los colores azules son las zonas del mundo que tienen la mejor calidad del aire, ¿no? Ahí está Australia, ahí está Finlandia, Islandia, pero la gran mayoría, ustedes pueden ver que se acerca al color marrón. Y lo más grave que se da aquí es que que no tiene apuntador esto, pero los países del África Central, por ejemplo, Chad, es uno de los países con el peor índice de calidad del aire, ¿no? Y ese es uno de los mensajes que precisamente nos da el informe del IPCC. Ahora que estaba hablando la doctora Paredes sobre inteligencia artificial, yo hice la pregunta al chat GPT. Le pregunté precisamente que si pudiera explicarme qué es la transición energética, ¿no? Y esta fue la respuesta que me dio el chat GPT, ¿no? Aquí está, realmente yo considero que es una definición bastante precisa de en qué consiste la transición energética, ¿no? Nos dice aquí precisamente que la transición energética se refiere a un cambio global del uso de energías no renovables, fundamentalmente basadas en combustibles fósiles como el carbón, el petróleo, el gas, hacia energías más limpias, renovables principalmente, como el sol, el viento, la hidroeléctrica, la geotermoeléctrica y la biomasa, ¿no? Y luego nos dice que esta es una transición, un cambio necesario para combatir el cambio climático, ¿no? Para reducir los gases de efecto invernadero y mitigar los impactos negativos de la extracción de los combustibles fósiles y su consumo sobre el medio ambiente y la salud humana, ¿no? Y que la transición energética es un complejo multidimensional, es un proceso multidimensional que involucra políticas, tecnologías, factores económicos, sociales, y que requiere la colaboración de gobiernos, empresas, academia y todos los demás, ¿no? Bueno, el reporte del IPCC tiene dos partes que yo considero muy importantes a comentar. Una es que tiene un diagnóstico muy crudo, muy fuerte, de qué es lo que realmente está pasando en el mundo, cuáles son los impactos que tiene el cambio climático, pero también tiene una parte relativamente optimista de lo que realmente se puede alcanzar, ¿no? Por ejemplo, yo básicamente comparto algunas, muy poquitas, de este impresionante reporte, como por ejemplo las actividades humanas, principalmente a través de las emisiones de efecto invernadero, han causado inequívocamente, o sea, ¿qué es lo que está provocando el cambio climático? El propio ser humano. O sea, nosotros estamos destruyendo nuestro hábitat precisamente a través de la forma como estamos produciendo y consumiendo la energía. La temperatura, que es uno de los indicadores más delicados que mide este panel intergubernamental, alcanzó 1.1 grados por encima de los 50 años que se tienen registros entre 1850 y 1900. O sea, este incremento se alcanzó entre 2011 y 2020. Las emisiones mundiales de los gases de efecto invernadero han seguido creciendo, siguen en una tendencia tradicional de que si no realmente no cumplimos con los acuerdos y con todos los compromisos que los países, las empresas, etcétera, han hecho, pues realmente el problema va a ser terrible. Hace poco yo leía también un informe
que publicó el Instituto de Estudios para la Transición Democrática, ¿no? Entonces ahí un científico social muy famoso, Adam Parzowski, participó en este foro que se realizó hace poquito, y su conclusión principal, que está en uno de sus libros, es de que el problema fundamental de la humanidad hoy es el cambio climático. Dice, si no atendemos eso, el tema de la democracia va a ser irrelevante en el mundo. Entonces, realmente sí creo que ese es un tema fundamental que tiene que ver con lo que hoy nos ocupa a la gran mayoría de quienes estamos preocupados por esto. Y el último párrafo también me parece muy importante, que es el tema de la gran desigualdad que hay hoy en el mundo. Las comunidades vulnerables, que históricamente son las que menos han contribuido con el cambio climático por su rezago económico, etcétera, son las que están siendo más afectadas por el cambio climático. Lo que yo les decía en el mapa que les mostré, de países de África Central son los que están teniendo el peor desempeño en el clima, en la calidad del aire, por precisamente lo que contribuye a nivel global, ¿no? Ahora, algo que considero importante que nos dice el reporte es que la acción climática eficaz es posible a través de todos estos temas, ¿no? Compromisos políticos, una gobernanza multinivel, o sea, que haya una buena coordinación a nivel global, a nivel nacional, entre el gobierno federal, el gobierno del estado, los municipios, las empresas, marcos institucionales adecuados, o sea, leyes, que haya precisamente regulaciones, que haya objetivos claros, que realmente sepamos qué es lo que queremos, que haya una coordinación adecuada y que los instrumentos regulatorios puedan apoyar precisamente a reducir las emisiones y mejorar la resiliencia climática, ¿no? Esto me parece a mí importante porque tiene que ver precisamente con el tema de la innovación y con el tema de lo que es el punto central de las universidades, que es precisamente que existen recursos a nivel global para resolver los temas del cambio climático. O sea, no es un discurso fatalista el del IPCC, es un discurso serio, centrado, que nos dice que la mejora de los sistemas de innovación tecnológica es clave para acelerar la adopción generalizada de tecnologías y prácticas, ¿no? Para mejorar la cooperación internacional también esa es una parte importante. Ya acabamos de ver que hay tecnologías que se están desarrollando muy fuertes en algunas regiones del mundo, pero que en otras regiones simplemente no están llegando, o sea, se están quedando rezagadas cada vez más, ¿no? Entonces, este tema de la cooperación internacional pues se vuelve también importante. Ahora, en esta diapositiva lo que quiero yo mostrarles básicamente es cuáles son las acciones que recomienda el IPCC, ¿no? Bueno, la primera de ellas es reducir el metano, o sea, hay que centrarnos en ver cuál es el problema que genera el metano y cómo lo podemos resolver. Luego, detener la deforestación, ¿no? Ese es otro gran problema y lo vemos sobre todo en regiones aquí como Quintana Roo, que somos una de las regiones que tiene la reserva forestal junto con Chiapas, junto con Guatemala, con Belice, la llamada selva maya, que es después de la Amazonia, la zona más importante a nivel forestal, ¿no? De América. Pero estamos avanzando desafortunadamente muy rápidamente en detener la deforestación. Restaurar tierras degradadas y evitar incrementar la frontera agrícola sobre humedales y manglares. Yo escuchaba aquí a algunos ejidatarios
de aquí cerca, de al norte de Calderitas, donde hay mucho manglar, muchos humedales, donde ellos se quejaban de que, bueno, pues, de aquí nosotros queremos hacer desarrollos, pero como tenemos puro manglar no podemos hacer nada. Entonces, ven los humedales, ven los manglares como un estorbo al desarrollo, a la inversión, lo cual pues realmente todavía creo no hemos logrado que la sociedad, los grupos ejidales entiendan que esa es una gran riqueza, ¿no? Pero ahí es donde la comunidad internacional debiera de canalizar recursos también para que haya esa posibilidad de preservar los bosques, los humedales, represente también oportunidades de ingreso para la gente, ¿no? Ahora, la otra recomendación que nos da el IPCC es que hay que modificar la agricultura y la forma de alimentarnos, hay que incentivar las energías renovables, particularmente solar y eólica, y reducir los cambios de uso de suelo. Eso es, creo yo, una de las tareas fundamentales y obviamente es lo que tiene más que ver con el tema de la transición energética. Luego, la eficiencia energética, también esto es algo muy importante, una recomendación importante, quizá sea lo más barato, la oportunidad que tenemos al alcance de la mano, y sobre todo trabajar también en el tema del transporte, la movilidad. Hoy uno de los sectores que más emiten es el sector de transporte, el transporte de carga, el transporte pues, el que nos movemos todos, ¿no? Creo que ahí hay mucho por hacer. Luego, detener la quema de carbón. Todavía hay en México carboeléctricas importantes. En Petacalco, por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad tiene una planta muy grande que quema carbón todavía. Yo recuerdo que en la Secretaría de Energía, a través del FOTEACE, el Fideicomiso para la Transición Energética, que por cierto no sé si todavía exista, se instrumentó un proyecto muy interesante para sustituir carbón con biomasa. O sea que en lugar de que sigan quemando carbón en Petacalco, puedan empezar a utilizar la biomasa para sus procesos de generación de electricidad. O sea, esta es una recomendación importante que hace el IPCC. Y la última es dar prioridad a la política climática en las decisiones, ¿no? Obviamente, en las decisiones que tienen que ver los gobiernos federales, los gobiernos locales. Desafortunadamente, yo lo que he visto de lo que ha pasado en los últimos años en México es de que la política climática, los apoyos a la Semarnat, etcétera, han venido cada vez a menos, ¿no? Entonces, eso creo que no representa esto que nos recomienda el IPCC, de que hay que darle prioridad a la política climática. Por ejemplo, esta foto, ¿dónde creen que sea? ¿Quién me dice? Pareciera, ¿no?, que fuera a ser el Tren Maya. Pero bueno, esto es en Brasil. Que es de las regiones del mundo donde hay mayor preocupación por el ritmo de deforestación que hay, ¿no? Yo quería compartirles porque justamente pareciera que sea el Tren Maya, ¿no? Porque aquí también está pasando algo similar. Entonces creo que eso es importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, y ya para ir finalizando, yo quisiera ahora, después de darles este panorama de lo que es el problema del cambio climático y sus principales indicadores, decir, bueno, ¿qué es lo que se puede hacer precisamente? ¿Cuáles son las áreas de oportunidad para ir trabajando? Yo identifico estas, ¿no? Yo se las comento. La transición digital ligada principalmente a los temas de energía es muy importante. Hoy se está hablando de redes eléctricas inteligentes, se está hablando de muchos elementos que requieren un gran esfuerzo de expertos en temas digitales,
en redes. Creo que aquí hay una carrera de redes, ¿no? Que puede muy bien ligarse a estos temas. Una de las preocupaciones que mencionó el gobierno actual de por qué frenar las energías renovables fue por el tema de la variabilidad. O sea, es que a veces el sol no sale o a veces no hay viento y eso indudablemente afecta el suministro de energía eléctrica, que tiene que ser en tiempo real. O sea, hay tanta demanda, debe de haber tanta oferta. Y el tema de la transición digital, hoy vemos que realmente es lo que puede dar la respuesta adecuada al problema de la variabilidad. Hoy existe mucho software, hay mucha información, hay muchos elementos ya que permiten saber con mayor precisión cuándo va a haber sol, cuándo no va a haber viento y en consecuencia poder activar los mecanismos de respuesta adecuados. El otro tema es la bioenergía, ¿no? La producción de etanol, por ejemplo, para sustituir gasolina. En México hay ya alguna regulación para poder utilizar el etanol al 10% mezclado con la gasolina, utilizar la biomasa en mayor cantidad. Hay muchos ejemplos que ya se están utilizando. Aquí el ingenio Álvaro Obregón ya está produciendo energía eléctrica con el bagazo que le sobra. Hay muchas oportunidades también para ustedes los jóvenes de ir transitando en estos temas, ¿no? Corrientes marinas, todavía es una tecnología que no está en el mercado, hay un gran potencial. El canal de Cozumel que tenemos aquí cerquita es una de las zonas también del mundo con un gran potencial de generar energía eléctrica utilizando las corrientes marinas. Obviamente hay que trabajar en las turbinas, hay mucho tema ahí, pero yo lo veo como un área de oportunidad importante. El hidrógeno verde, sin lugar a dudas, creo que ya hemos comentado sobre este tema en alguna otra ocasión. Yo recuerdo que aquí en la UCRO tenían ustedes un profesor que estaba dedicándose al tema del hidrógeno verde. No sé si alguien siga trabajando ese tema aquí, pero creo que es un área de oportunidad también muy relevante para el futuro, utilizar y sobre todo el hidrógeno debe de utilizarse en zonas cercanas al agua y se requiere de mucha agua. La electrificación del transporte, ahora se comentó que en México se nacionalizó el litio. El litio pues es un mineral muy importante para un tema también muy relevante para la transición energética, que es el tema de el almacenamiento de la energía a través de baterías, etc. Entonces, ahí también hay otro importante tema de oportunidad para los jóvenes que se están formando. El derecho energético, aquí creo que no hay nadie del área social, ¿verdad?, de abogados o algo así, pero bueno, hay hoy una gran complejidad en el tema del derecho energético, ¿no? Entonces ahí también es importante la interdisciplina en la transición energética, que no sea solamente un tema para los ingenieros en sistemas de energía, sino también que pueda ser un tema para los antropólogos o para los abogados, etcétera. Creo que es importante por la complejidad que tiene hoy también los marcos regulatorios, la legislación, etcétera. Y bueno, hay todavía mucho que hacer en las renovables clásicas. Hay muchos elementos hoy que investigar sobre la energía solar, la energía eólica. Entiendo que aquí se han estado produciendo algunos nuevos prototipos de pequeños aerogeneradores, etcétera, pero es fundamental el que se siga investigando sobre estos componentes. Por ejemplo, los inversores que se pueden utilizar ahora para la generación distribuida, hay una nueva generación de microinversores que ayuda mucho a la generación distribuida. Y bueno, y el último tema es el de la captura de carbono.
Es un tema complejo, costoso, pero es un tema que está generando también mucha información hoy a nivel internacional, inclusive la captura de aire, ¿no?, para extraerle el carbono. Hay mucha tecnología que está avanzando en esto, ¿no? Y nada más para comentarles, su libro de cómo enfrentar el cambio climático, Bill Gates habla precisamente de que estamos hoy en 51,000 millones de toneladas y queremos llegar a 0 toneladas de carbono. O sea, ¿cómo lograr eso? Él también ve estas tecnologías como necesarias para avanzar en ello. Algunas se repiten de las que acabo de comentar: el hidrógeno producido sin emisiones de CO2, el almacenamiento eléctrico a escala de red, o sea, el almacenamiento que requiere sobre todo los grandes operadores de los sistemas eléctricos, los electrocombustibles, biocombustibles avanzados, que ya no se hacen con maíz o con caña de azúcar, sino ya son con algas, con otros productos importantes. El cemento, el acero y los plásticos neutros en carbono, que son también retos tecnológicos importantes, aunque se está avanzando en ellos. Carnes y lácteos de origen vegetal y de laboratorio, fertilizantes neutros, la fisión nuclear, la fusión nuclear, la captura de carbono, transmisión eléctrica, energía geotérmica, la hidroeléctrica reversible o de bombeo, que es la que se utiliza sobre todo en áreas con cierta elevación, el almacenamiento térmico, los refrigerantes sin gases fluorados y los cultivos tolerantes a sequías e inundaciones. Creo que estos son los elementos que da Bill Gates en su libro. Y bueno, y las conclusiones, sobre todo las conclusiones que yo quiero compartirles, son de un documento también muy importante de la Agencia Internacional de Energía, que también ha venido analizando cómo lograr la meta del 0 neto para el 2050. El objetivo, como ustedes saben, se transformó en un acuerdo en la COP de París, los acuerdos de París. Se ha ratificado, se ha venido mejorando, ¿no? Pero lo que nos dice la Agencia Internacional de Energía, y esto se los puse porque ahí está la liga también para que ustedes puedan consultar el reporte, ¿no? El reto es el despliegue de tecnologías que hoy están disponibles, pero también las tecnologías que aún no están en el mercado. Baterías avanzadas, hidrógeno verde, etcétera, ¿no? Entonces, creo que esto es el principal reto y lo que corresponde precisamente a ya un mensaje más crítico por parte de la Agencia Internacional de Energía, que nos dice, bueno, hay promesas que han hecho los países para alcanzar el 0 neto en 2050. Estas promesas representan el 70% del Producto Interno Bruto Global y el 70% de las emisiones. O sea, si estos compromisos que representan este importante monto estuvieran sustentadas en legislaciones internas y en políticas públicas que garanticen su cumplimiento, pues estaría perfecto. Pero ¿qué nos dice la agencia? Que menos de un cuarto de esas promesas son las que tienen un sustento. Las demás, pues son compromisos que se han hecho, decir, sí, vamos a llegar al 0 neto, pero no se dice cómo. Entonces, además, la divergencia en las tendencias entre las promesas y las políticas justamente subraya la necesidad de políticas concretas y planes de corto plazo que sean consistentes con las promesas para el 0 neto, ¿no? Que ya están firmadas. Entonces, lo que
al final nos dice la Agencia Internacional de Energía es de que estas promesas, incluso si se cumplieran en su totalidad, van a estar muy por debajo de lo que se necesita para alcanzar las emisiones netas cero para el 2050. Entonces creo que son buenas intenciones, hay una serie de compromisos, México los tiene con sus contribuciones nacionalmente determinadas, las tienen más de 100 países, pero esto es el dato crudo que nos dice la Agencia Internacional de Energía, que aún así, si se cumplieran, vamos a estar todavía por debajo de la meta, ¿no? Pues yo les agradezco su atención, les dejo la presentación. Aquí hay varios datos y fuentes de información para ampliar lo que yo he expuesto, y pues agradezco nuevamente a la Universidad de Quintana Roo, institución a la que yo quiero mucho, por la invitación que me han formulado. Muchas gracias. Muchísimas gracias al licenciado Efraín Villanueva Arcos. De nueva cuenta les recuerdo que la sesión de preguntas estará al final de las sesiones. Y pues bueno, licenciado, la Universidad de Quintana Roo otorga la presente constancia por la presentación de la conferencia magistral titulada Transición Energética e Innovación en el cuarto foro de retos de la ingeniería para el desarrollo sostenible. De nueva cuenta, muchísimas gracias por este apoyo que recibimos de usted.